Hola, buenos días. Mi nombre es Vanessa Gil. Hago parte de la asignatura Metodología de la Investigación. Hago parte del grupo A, equipo D. El día de hoy vamos a sustentar el parcial de metodología, el enlace número 4, denominado la gestión de riesgos en proyectos. La bibliografía que utilicé pues para el mapa es el video pues del webinar que aparece en el material de apoyo para los mapas para la sustentación de los parciales. Las imágenes también son sacadas del video y les voy a mostrar un video de YouTube que es de Conduce tu empresa y el título es ¿Qué es la gestión de riesgos? Pues el concepto, los beneficios y las etapas. Y de ahí pues vamos a sacar un debate utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Entonces, bueno, en la descripción les voy a dar ciertos puntos, tanto conceptos reales que están en las páginas web, como los conceptos que nos daba como el autor sobre pues para él qué eran ciertas cosas. Entonces, también les tengo una noticia del BBC News, del mundo internacional del 2019, de un derrame que hubo en el Golfo de México, que pues más adelante les voy a comentar más a fondo de qué trata. Em, para el autor, la gestión de riesgos en proyectos es una moda por parte de la alta dirección de las organizaciones. Esto estamos hablando de que el video se grabó en el 2018, pues él dice que fue una moda. Sin embargo, a medida que la alta dirección se fue dando cuenta que era útil, práctico y beneficioso, pues tener esto en la organización, quisieron empezar a adoptarlo más y más organizaciones, pues ya que como tal, pues les generaba un ahorro monetario. También nos mencionaba en este punto, pues la relación que hay entre la calidad y la gestión de riesgos. Mencionaba que cuando tenemos un sistema de gestión aplicado como a fortalecer la calidad, nos podríamos ahorrar los costes, pues con implementación nos podríamos ahorrar muchos costes, pues de productos defectuosos, PQRs de las personas que no están satisfechas, pues entre otros. Esto mismo nos hacía relación con la gestión de riesgos, pues que al momento de tú empezar a adoptar una gestión de riesgos en la organización, pues también te puedes ahorrar costes, pues no nos decía que ya, pero nos decía que a futuro sí se pueden ahorrar bastantes costos. También nos mencionaba pues que al no tener un sistema de calidad, o no tener en cuenta una gestión de riesgos en la organización puede llegar a arruinar varias empresas. Aquí es donde les venía con la noticia. La noticia es de Petroleum, la cual estuvo al borde de la quiebra, pues técnicamente hablando, ya que tuvo que pagar por ciertas afectaciones que sufrieron. Porque tuvo que pagar por afectaciones. Ellos tenían una plataforma, se llama la plataforma Deepwater Horizon. En el 2010, ellos tuvieron como un accidente de un derrame de petróleo en el Golfo de México y esto pues causó afectaciones humanas, medioambientales y económicas. Pues gracias a estas afectaciones que produjo British Petroleum, tuvo que pagar ciertas indemnizaciones, pues las cuales casi lo dejan en bancarrota. Él dice que pues, la área de relevancia de la gestión de riesgos, pues es como de general, como toda la organización, pues porque cuando uno va a identificar riesgos, no se basa solamente o se centra en un pedazo, sino tiene que ampliar su zona de cobertura. Como tal, pues es detectar riesgos, supone que se deben tomar medidas, ya que pues hace que se mueva mucho dinero, igualmente hace que se ahorre mucho dinero. Entonces ahí venía como una de las primeras preguntas que yo les tenía a ustedes. ¿Ustedes creen que implementando una gestión de riesgos en la organización sí se ahorra dinero? Sí, Ivanes, ¿Por qué? porque se pueden prevenir inconvenientes en cuanto pues ya se va a prever qué va a pasar y se pueden como anticipar a esas problemáticas
y gestionar formas para que eso no pase. Entonces puede ayudar mucho en cuanto a eso para no gastar dinero o no llevar a reprocesos o ahorrar tiempo. ¿Qué piensa Dianita? Igual, Vane, considero que como tal, desde la prevención es lo fundamental para poder hacer planes de acción que eviten como tal gastar más dinero en estos inconvenientes que se generen. Ok, exactamente. Generalmente uno piensa, ¿será que si me ahorro dinero? Uno dice, sí, si llegara a pasar algo. Él nos mencionaba, el problema es que sí pasa porque generalmente las personas o llevamos prisa, tenemos afán o con el afán de cumplir las expectativas, de dar el rendimiento que nos están solicitando, de sea como sea poner las cosas a funcionar. Eso hace que a veces no pensemos como en que tenemos que utilizar los EPPs, en que tenemos que salvaguardar nuestra vida, sino en rendir, en reentregar y suceden los accidentes. Entonces, se ahorra bastante dinero, sí, efectivamente. Para el autor es muy importante tener un equipo de trabajo que sea multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ellos serán como las fuentes de información, porque nos van a aportar diferentes perspectivas al proyecto o a la gestión de riesgos del proyecto, ya que si todos tenemos, o en este caso todos somos ingenieros industriales, todos vamos a tratar de ver por una misma solución o por un mismo enfoque de solución. Al tener diferentes enfoques o un equipo multidisciplinario, ellos van a poner como sus puntos de vista dependiendo de lo que estudiaron o dependiendo de lo que saben. Em, Aquí les mencionaban, digamos, si tú vas con un problema donde un doctor, el doctor pues te va a dar soluciones dependiendo de su enfoque, ¿no? Si tú vas con el mismo problema donde un neurocirujano, de pronto el neurocirujano te dice, no, lo que el doctor te dijo no es, de pronto es un nervio que te está fallando, de pronto es algo en tu cabeza o algo así. Igual con el mecánico, igual con el eléctrico. También nos dice que es muy importante pues tener este equipo multidisciplinario porque los riesgos son como los iceberg. Solamente vemos el 10% de lo que ve, solamente vemos el 10% y el 90% restante está oculto, está a la espera de ser encontrado. Pues como tal no es perceptible ni es detectable. Entonces ahora ya empezamos como con conceptos más técnicos. Empezamos con qué es un riesgo y qué es un impacto. Un riesgo es un evento o una condición incierta que si sucede puede tener un efecto negativo o positivo tanto en los objetivos del proyecto pues como en la organización. Pues la explicación como tal que él nos daba era que los riesgos se podían definir como negativos siendo amenazas o cuando son positivos oportunidades. En negativos, pues si se produce genera un impacto negativo, positivo si se genera tendrá un impacto positivo pues frente a la organización. Em, ¿Qué es el impacto? El impacto como tal es lo que afecta ya el proyecto. Em, Eso lo debemos medir, pues dependiendo de cómo sea más fácil medirlo. Generalmente se mide por costos o el tiempo o los días que esa afectación pues nos puede llegar a generar en retraso de tiempo o lo puede aumentar en costos. O al contrario, de pronto sea un riesgo positivo, entonces puede hacer que nosotros no gastemos lo que teníamos presupuestado o nos vamos a demorar menos días. Pues nos decía también que lo más normal era evaluarlo en términos económicos, pues para que tanto altos directivos como operarios entendieran de qué estamos hablando. Nos mencionaba unos conceptos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de gestionar un riesgo en un proyecto, y es que un riesgo cero no lo hay. Por más que tú creas que eso no puede significar un riesgo cero no lo hay. Pueden haber riesgos que sean muy bajitos o que su probabilidad de que suceda sea muy baja. Eso se puede llamar un riesgo pequeño, más no un riesgo cero.
Cuando es un riesgo pequeño es cuando hay poca probabilidad y poco impacto, poca probabilidad de que pase y si pasa, lo que nos puede afectar es muy poquito, la verdad. Pero el problema con estos riesgos pequeños o con estos riesgos cero que denominan a veces en las organizaciones es que tú lo ves pequeño, pero cuando el riesgo se materializa, puede tener un fuerte impacto en la organización. O sea, es poca probabilidad de que ocurra, pero si llegara a ocurrir, tiene un fuerte impacto en la organización, como el caso de British Petroleum. Ellos no tenían previsto que se fuera a hacer el derrame, pero se hizo el derrame y las consecuencias fueron muy grandes, casi pierden la empresa. Otro concepto que debemos tener en cuenta es el riesgo residual. Este es el que permanece pues después de implementar las respuestas a los riesgos que se generaron o aparecieron o después de implementar los planes de mitigación. De los planes de mitigación les voy a dar la definición más adelante. También nos dice que hay riesgos secundarios. Estos como tal, pues son nuevos riesgos que se originan en una consecuencia directa por la implementación de las respuestas. Entonces puede ser que hicimos un simulacro. Se presentó un derrame de petróleo, sigamos con el ejemplo de British. Se derramó, se hizo el derrame, pero se pudo hacer como la contingencia del derrame, se hizo como con toda la gasa que lleva, la arena, no sé qué. Sin embargo, ahora uno de los riesgos es que ese petróleo es supremamente pegajoso y cómo lo vamos a quitar, o en la ropa, o que alguna persona se cayó y se untó, o algo así. Entonces, son esos riesgos que se originan teniendo en cuenta la medida o la respuesta que se le dio al riesgo que sí se origina desde un principio. Bueno, aquí pasaríamos a la distribución de procesos en la gestión de riesgos. Esta imagen se las voy a explicar más adelante porque necesito explicarles algo antes. Entonces, em, como tal nos decían que para la planificación, que es el primer paso em, en la distribución de los procesos, el orden que tenemos acá sí importa porque sí impacta cómo se gestiona el riesgo, cómo vamos a afrontarlo como organización. Que nos decía también que era importante pues aprendernos los pasos, ya que si esto como tal, todo lo que vamos a hacer de gestión de riesgo tiene varias repercusiones en todas las áreas. Como les mencioné al principio, no es como que tú vayas a hacer una gestión de riesgos solamente para administración. Cuando tú haces una gestión de riesgo en la empresa, haces para toda la organización, porque pues, toda la organización está bajo el cargo pues, de la persona que está haciendo la gestión de riesgos. Entonces, bueno, como tal, el orden, lo primero que nos decían es que tenemos que planificar la gestión de riesgos. Como tal, es pues definir las actividades de gestión de riesgos. En herramientas técnicas tenemos el juicio de expertos, que este siempre nos mencionaba él, que aparece casi siempre en las fases iniciales de la planificación. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde ellos o nosotros vamos a tener en cuenta todos los factores de la empresa, tanto factores ambientales como los activos del proceso. En los activos del proceso tenemos toda la documentación, los formularios y las matrices de la organización. El análisis de datos, entre ellos el análisis de interesados y las reuniones. Bueno, les voy a mostrar esta primera. En esta imagen nos mostraban como tal, pues cómo eran los pasos, el paso a paso para la planificación de riesgos. Nos muestran unas entradas, que en las entradas son los documentos o las cosas que nosotros vamos a empezar a evaluar. En este caso tenemos el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección, los activos de la organización, como se los mencionaba anteriormente. En las herramientas y técnicas, el juicio de los expertos es una herramienta súper importante, el análisis de datos, las reuniones. Y en las salidas, pues ya es como que qué producto vamos a entregar de planificar. En este caso, el plan de gestión de los riesgos.
También nos decía que en la planificación debe haber una categorización de riesgos. Él nos mencionaba el RBS, que es el Risk Breakdown Structure, en el cual él nos mencionaban espera, la agrandamos un poco. ¿Qué riesgos nos podríamos encontrar en la categorización de riesgos? Estaba el riesgo técnico, el riesgo de gestión, el riesgo comercial, el riesgo externo, pues que tiene que ver como con la legislación, las tasas de cambio, los sitios de instalaciones y no sé qué. Para esto, si mal no estoy, nosotros tenemos o nos podemos basar en lo que les mencionaba yo en una de las sustentaciones, en la GTC 45, que ella es como la norma o la guía que nos va a ayudar como a hacer la matriz de riesgos. Bueno, eso como tal era la primera fase. La segunda fase o el segundo proceso que se debe hacer es identificar los riesgos. En esta fase lo que tenemos que hacer como tal es enlistar los riesgos individuales y las fuentes de riesgos generales, o sea, de dónde provienen, sea de una situación económica, del cliente o de política. Tenemos que documentar todas estas características también del proyecto y tenemos que hacer un registro de riesgos. En la lista de riesgos identificados, tenemos que hacerlos individualmente para poder darle en una matriz que se va a realizar un identificador único en el registro de riesgos. Se deben describir con detalle para que la comprensión de quien lo vaya a leer o quien lo vaya a asimilar, pues no sea equívoca y debe tener una declaración de riesgos estructurada, distinguir los riesgos tanto de sus efectos y sus causas. También nos tiene que haber en el registro de riesgos los dueños del riesgo potencial. ¿Quién podría generar un riesgo potencial sobre un proyecto? Eso también debe ir en la matriz. Se registra en el registro de riesgos, valga la pena la redundancia, y esto se confirma durante un análisis cualitativo que se tiene que hacer más. En la próxima fase hablamos del análisis cualitativo. En el registro de riesgos también debe quedar una lista de respuestas posibles a los riesgos y identificando la respuesta pues al riesgo potencial, se registra en el registro de riesgos y esta se confirma durante el proceso de planificar la respuesta ante los riesgos, que más adelante también les voy a hablar de ella. Entonces, como notamos, las entradas se alargaron un poco porque pues a medida que vayamos avanzando, más documentos vamos a tener que revisar, más procesos tenemos que ir a mirar para ver qué riesgos encontramos. En las herramientas técnicas ya tenemos algo que es el análisis de datos, el análisis de causa raíz, el análisis FODA o DOFA, no sé si lo conocen, el análisis de documento, las habilidades interpersonales de los equipos y etc. Y en las salidas ya tenemos como el registro de los riesgos, que es lo que nosotros deberíamos entregar cuando terminemos esta segunda fase, el registro de los riesgos, el informe de los riesgos, la actualización de los documentos, el registro de supuestos, el registro de incidentes y el registro de lecciones aprendidas. Bueno, como tercera etapa, tenemos que realizar un análisis cualitativo. En este análisis se le va a dar, es un proceso de priorización para los riesgos individuales que identificamos en la anterior etapa, para analizar y pues después en su acción posterior, evaluarlos. Para poder evaluarlos tenemos que tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia, el impacto de los riesgos y otras características que nos puedan afectar o que podamos tener en cuenta en el proyecto en el que estamos trabajando. Pues aquí tenemos como el ejemplo, en la escala tenemos alto, muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo, la probabilidad, el tiempo, el costo del impacto sobre los objetivos y la calidad. Entonces tenemos que tener en cuenta pues cuál es la probabilidad de que ocurra el riesgo o el impacto en la organización,
sea el impacto, bueno, el positivo o negativo, no importa. Si es un impacto positivo, nos va a ahorrar dinero, cuánto dinero, si es un impacto negativo, nos va a generar costos, pues cuánto costo. Y él nos decía si queríamos mantener pues esto de calidad, pues que lo podríamos dejar. Lo que tendríamos nosotros que validar en nuestro proyecto o cambiar sería lo del costo, lo de la probabilidad y el tiempo, porque pues no todos los proyectos van a durar el mismo, no tienen el mismo alcance de tiempo. Entonces, para el análisis cualitativo, seguimos con las mismas entradas. Ya en herramientas técnicas tenemos la evaluación de la calidad de los datos sobre riesgo, la evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos y la evaluación de otros parámetros de riesgos. El resto es lo mismo que teníamos anteriormente, excepto también la matriz de probabilidad de impacto. Y pues en la salida, la actualización de los documentos del proyecto que mencionamos en la fase anterior, el registro de supuestos, el registro de incidentes y el registro de riesgos y el informe de riesgos. Eh, en la cuarta etapa a la que deberíamos pasar sería el análisis cuantitativo. Pues este, como ya sabemos, es un proceso de análisis numérico. em, Como tal, es un efecto combinado de los riesgos individuales identificados más otras fuentes sobre los objetivos generales. Él nos mencionaba que como tal, pues el cerebro a veces entiende más de forma numérica que como qué posición ocupa. Entonces, por eso se realiza de esta manera cuantitativa, para que el cerebro lo asuma mejor y pues la idea es asignarle un valor a la matriz de riesgos que sea de manera crítica, que sea media, que sea aceptable o que sea reducida. Eso más adelante también lo vamos a ver. También nos decía que para este punto del análisis cuantitativo, él nos recomendaba utilizar el análisis mediante árbol de decisiones, pues que es una técnica de cuantificación que pone número a la aparición de un nuevo riesgo, ayudando a tomar una mejor decisión, pues porque como les mencionaba, pues a medida que uno les va dando número, pues uno va sumando como la probabilidad y todo eso y los puede ir rankeando del 1 al 10, del 1 al 20, dependiendo de cuántos riesgos encontramos. Em, Nosotros utilizamos este ejemplo. Pues la decisión a ser tomada es construir o modernizar. Entonces, ya aquí, como nos damos cuenta, empieza de la forma cualitativa. Construir una nueva planta, tenemos que invertir 120 millones. Si modernizamos una planta, tendríamos que invertir solo 50 millones. De aquí vuelven y nos salen dos opciones, pero si se dan cuenta, todo está de forma cuantitativa, con el fin de que el cerebro pues lo pueda entender mejor. Y como les mencionaba, estos informes los pueden observar tanto la alta gerencia, que generalmente le importa saber cómo los costes y el tiempo en que se va a demorar en entregar un proyecto, más que las especificaciones cualitativas que pueda tener el proyecto. Entonces, él nos mostraba esto y nos decía que es como una buena solución para poder pues identificar y mostrar pues todos estos riesgos y afectaciones que podamos encontrar en el proyecto. Em, las entradas, pues lo que veníamos manejando de las fases anteriores, las herramientas técnicas, ahora vamos a ver como lo nuevo que se integró, las simulaciones, el análisis de sensibilidad, el análisis mediante el árbol de decisiones, que era el que les mostré ahorita, y el diagrama de influencias. Y en salidas volvemos a tener lo mismo, la actualización de los documentos del proyecto. Como última fase, tenemos el planificar la respuesta a los riesgos. Esta como tal, pues es el proceso de desarrollar las opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones con el fin, pues, de abordar la exposición al riesgo en general. Tratar los riesgos individuales del proyecto, o sea, como tal, lo que quiere hacer es, pues, planificar, o sea, o plantear una respuesta al proyecto, ya sea general o individual, que se pueda presentar en el proyecto.
Como tal, pues al ejecutar las acciones propuestas, podemos reducir la posibilidad de materialización del riesgo, el impacto sobre el negocio y las medidas de contingencia, pues que se deben adoptar para seguir con el negocio. Las estrategias para amenazas. Como les mencionaba, aquí generalmente a los riesgos cuando son negativos se les llama amenaza y cuando son positivos oportunidades. Entonces, en este caso vamos a ver la estrategia pues para los riesgos negativos. Como tal, tiene 4 ítems, que es evitar, transferir, mitigar o aceptar. En el caso de que se detecte una amenaza y se quiera evitar, esto implicaría cambiar el plan para la dirección del proyecto. Como tal, lo que quiere decir es que el equipo actúa con el fin de proteger el proyecto del impacto y eliminar la amenaza. Otra estrategia sería transferirla. Esto lo que significa es trasladar el impacto negativo a un tercero. Por ejemplo, nos daban el ejemplo de los seguros. Cuando uno hace un seguro de cambio de moneda, entonces tú vas y aseguras que como el dólar está hoy a 4.000, si mañana baja y está a 3.000, mañana te lo sigan pagando a 4.000. Entonces eso es trasladar un problema tuyo pues a un tercero que te pueda resolver. Está el mitigar. El mitigar es disminuir la probabilidad de ocurrencia o que ocurra el impacto como tal. Y aceptarla es pues no cambiar el plan original y dejar establecida una política de cómo se debería actuar en caso de que ese riesgo ocurra o se materialice como tal. También tenemos las estrategias para las oportunidades, o sea, para los riesgos positivos. La primera estrategia es explotarla, que son realizar acciones que concreten la oportunidad, o sea, que hagan que esa oportunidad se vuelva verdad, con el fin pues de obtener un beneficio para el proyecto. La segunda es compartir, que es pues aprovechar la coordinación ya sea de una persona o de una organización que esté mucho mejor capacitada, pues para que nos puedan ayudar a impulsarnos en el mercado o que nos puedan ayudar a capturar oportunidades que hay en el mercado pues para nuestro proyecto. Otra estrategia es mejorar. Entonces, es realizar las acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia de ese impacto o de ese riesgo. Y como tal, pues también tenemos la de aceptar. En un caso positivo, pues no cambiarían el plan. Lo único es que aprovecharían la oportunidad solo si se presentan, pero no harían nada, ninguna acción que vaya a hacer que ese riesgo se materialice. Es como dejarla que sea feliz, que sea libre. Entonces, como tal, si se dan cuenta, aquí es donde más salidas tenemos, porque pues aquí ya terminaríamos como esa primera fase de la planificación de los riesgos y la respuesta a los riesgos y todo eso. Entonces, pues las herramientas, aquí están todas, más o menos casi todas las herramientas que les mencionaba en los anteriores cuadros. Y en las salidas, igual, casi están todas las salidas que les mencionaba en los anteriores cuadros, porque pues aquí ya es como el resumen de todas las fases. O sea, aquí terminarían como las fases. Em, También tenemos la ejecución, que es implementar las respuestas a los riesgos. O sea, em, sean las respuestas que ya están planificadas con la acción de prevenirlos o que se lleguen a manifestar. Y típicos planes. En esto de implementar las respuestas era donde yo les mencionaba que estaban los típicos planes, el plan de contingencia, el plan de emergencia y el plan de recuperación. El plan de contingencias son acciones mitigadoras que se deben tomar en dado caso en que un riesgo se llegue a manifestar. El plan de emergencia son esas acciones que debemos tomar en caso de que se llegue a presentar una situación, pues denominada como una emergencia. Y el plan de recuperación es aquel que debemos hacer si el riesgo se manifiesta, su plan de contingencia no es efectivo en la mitigación, entonces pues debemos tomar esas acciones de recuperación.
Entonces, como tal, también nos mostraban la gráfica donde tenemos las entradas, que vienen siendo las mismas, las herramientas, si nos damos cuenta, son las mismas, los juicios de expertos, habilidades, influencias, y las salidas, igual, solicitudes de cambio, actualizaciones de los documentos. eh, no es nada nuevo, la verdad. Y la última fase ya de la gestión de proyectos es el monitoreo y el control. Como tal, pues es un análisis de datos que se mide para ver pues cómo va el plan. Aquí también nos salen los efectos pues de las acciones tomadas, el desarrollo de los riesgos encontrados, como tal el monitoreo y el control. Su idea o la idea de que esté ahí es pues para mantener una constante vigilancia alrededor del proyecto. El problema es que donde se llegue a identificar un riesgo en este punto de la gestión de riesgos como tal, em, nos conllevaría a volver a replantear todo desde la primera fase porque algo tuvimos que haber omitido en la primera fase para no haberlo encontrado desde un principio. O sea, eso conllevaría el doble de trabajo. Como tal, el monitoreo y el control, pues determina las respuestas a los riesgos implementados, mirar si son efectivas o si de pronto les hace falta algo. El nivel del riesgo general en un proyecto, si el nivel de riesgo general en un proyecto ha cambiado o de pronto se mantiene, si el estado de los riesgos individuales han cambiado, si aparecen nuevos riesgos individuales, eh, determina que el enfoque de gestión de riesgos sigue siendo adecuado, determina que los supuestos del proyecto pues siguen siendo válidos. Como tal, tienen que respetar las políticas y los procedimientos de la gestión de riesgos. Reservas para contingencias. Esto es como tener, pues creo que su palabra lo dice, una reserva tanto en costos como en tiempo, por si llega a haber una contingencia o una emergencia, pues que se pueda modificar y no vaya a haber pues una alteración pues para la entrega final del producto. Y pues una estrategia válida. Em, por eso terminaríamos en la distribución de los procesos. Entonces ahora sí les muestro como la imagen. Entonces, como podemos evidenciar en la parte de arriba, nos dicen como las etapas en las que les estaba mencionando ahorita, pues el inicio del proyecto, la planificación, la ejecución de un proyecto, el cierre de un proyecto. Nos damos cuenta que el nivel de riesgo al nivel de riesgo y el nivel del impacto a medida que van llegando a la ejecución del proyecto es donde más cantidad de riesgo se puede presentar o más cantidad de probabilidad hay de que un riesgo se materialice. Entonces, él nos quería decir con esto que teníamos que ahí es el punto donde más atención tenemos que poner, porque ahí es donde podemos o sacar un proyecto adelante o que el proyecto se vaya pues al piso como tal, como el caso de British Columbia, de British Petroleum, perdón. Entonces, él nos decía que también teníamos que tener unas consideraciones, pues para poder aplicar la gestión de riesgo y todo lo que les acabo de explicar. Una de esas consideraciones es el tamaño del proyecto, en términos tanto de presupuesto, duración, alcance, el tamaño del equipo que se requiere. Porque, pues como les hemos mencionado, todos los proyectos no van a ser iguales, no van a tener las mismas características, no van a ir enfocados a las mismas personas, no van a tener el mismo alcance. Entonces, pues hay que tener esa consideración. Otra consideración es qué tan complejo es. Requiere altos niveles de innovación, requiere nuevas tecnologías, existen acuerdos comerciales, debemos formar nuevos acuerdos comerciales. La interfaz que podemos manejar, digamos, en caso de un programador o algo así, depende de algo externo o depende de algo interno. Otra consideración, pues la importancia. La importancia desde el punto de vista estratégico. Aborda bloqueos significativos del desempeño organizacional.
y involucra importantes innovaciones de productos. O sea, si eso es importante, si de pronto no es tan relevante, como buscar cuál es la importancia del proyecto para saber hacia dónde nos podemos encaminar, por decirlo así. Enfoque de desarrollo. Em, el enfoque en desarrollo dice que es un proyecto en cascada donde los procesos de riesgos pueden ir seguidos secuencialmente. Entonces, aquí nos decía como tal que había que tener en cuenta que pueden haber ocasiones donde un riesgo desate otros y este lo que haga, es lo que mencionábamos ahí, una cascada de riesgos. El proyecto sigue en un enfoque ágil o el riesgo es abordado desde el comienzo. Como les mencionaba, en la última etapa, encontrar un riesgo ya en monitoreo y control, pues que teniendo en cuenta el ciclo PHBA no estaría mal, pero en la gestión de riesgos sí sería un retroceso muy grande porque nos tocaría volver a plantear todo y volver a planificar todo desde el inicio, desde la primera etapa. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? No, Ani. Ok, voy a dejarles un video. Me confirman cuando están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Escuchan? Hola amigos, este es un nuevo video de Conduce tu empresa. El día de hoy aprenderemos qué es gestión de riesgos, beneficios, tipos y etapas. Si te gusta este contenido, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que cada semana subimos un nuevo video que facilita formación de profesionales con la capacidad de desarrollar organizaciones exitosas. Ahora, empecemos. Nada es perfecto. Es una frase común y cierta. La perfección existe solo en la mente de las personas. Pasando a la realidad, esta palabra se transforma en un probable. En la realidad siempre existirá la incertidumbre y surgirán las denominadas imperfecciones, es decir, estamos sujetos a riesgos. Es por eso que el día de hoy aprenderemos qué es la gestión de riesgos, cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos, etapas del proceso de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto. La gestión de riesgos se puede definir como el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre. El éxito de las organizaciones exige ser excelentes en la gestión de riesgo. Por lo tanto, el líder de negocios debe tomar conciencia del riesgo, distinguir sus distintas naturalezas para conocer la forma de mitigar o minimizar sus efectos. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión de riesgos? Entre los beneficios más resaltantes de la gestión de riesgos se tiene: mejora el proceso de toma de decisiones. Al tener información sobre los riesgos de nuestro proyecto o negocio, podemos tomar decisiones más acertadas. Ofrece una visión integrada del negocio. La gestión de riesgos muestra las oportunidades y amenazas que posee la organización. Por lo tanto, la organización está en condiciones de aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas de forma proactiva. Mejor asignación de recursos. La gestión de riesgos permite asignar de forma eficiente los recursos financieros y operativos de la compañía. Reduce las sorpresas y pérdidas de operación. Las organizaciones adquieren mejores condiciones para identificar eventos potenciales y establecer respuestas a ellos, lo que reduce las sorpresas y los costos o pérdidas asociados. Desarrolla un sistema de control. La gestión de riesgo desarrolla un sistema de control para dar una respuesta oportuna a cada riesgo latente. Etapas del proceso de gestión de riesgos. La gestión de riesgos posee 4 etapas, las cuales son: identificación y clasificación del riesgo, análisis y cuantificación del riesgo, tratamiento de riesgos y control y monitorización del riesgo. Ahora veamos más a detalle cada una de ellas. Identificación y clasificación del riesgo. Aquí se determina cuáles son las exposiciones más importantes al riesgo en la unidad de análisis, es decir, en una familia, en una empresa o una entidad. Análisis y cuantificación del riesgo. Es la cuantificación de los costos asociados a riesgos que ya han sido identificados. Tratamiento de riesgos. Depende de la postura que se quiera tomar. Aquí tenemos 2 estrategias que se deben aplicar: estrategia de evitación y estrategia de minimización.
Estrategia de evitación. Aquí se trata de minimizar la probabilidad de que el riesgo se presente. Para ello existen 4 opciones: transferencia de riesgo, reducción de riesgo, elusión del riesgo y diversificación del riesgo. Más adelante vamos a hacer un video sobre estos 4 tipos de estrategias de evitación. Estrategias de minimización. Aquí se trata de reducir el impacto del riesgo en el producto o proyecto. Las estrategias de minimización se plantean cuando han fallado las estrategias de evitación y por lo tanto el riesgo pasa a ser un hecho. En estos casos, deberá plantearse un plan de contingencia que intentará paliar los efectos negativos del riesgo. Control y monitorización del riesgo. Las decisiones se deben evaluar y revisar periódicamente. El fin es que los valores de riesgo sean los aceptables por la organización. Espero que toda esta información te haya servido de mucho. Bueno, entonces teniendo en cuenta pues el video, solicitamos a ChatGPT que nos realizara algunas como preguntas pues para el debate. Entonces, la primera pregunta que él nos arroja es: ¿la gestión de riesgos debe centrarse más en la prevención o en la evitación o en la reacción o minimización de pues un riesgo? ¿Qué creen ustedes? Pues yo considero que centrarse más en la prevención, como lo decíamos en la pregunta que tú hacías anteriormente, pues es como más sustentable y es más efectivo evitar como tal el riesgo que, o sea, actuar antes de que suceda, que ya cuando el riesgo está inminentemente, genera más costos, más carga y más trabajo que prevenirlo. Ok, ¿y qué piensas, Santiago? También en la prevención, pues eso evita muchas cosas que pueden llevar un largo tiempo, un mayor costo y crea dilemas como más complicados. Entonces es mejor pues la prevención. Ok, la segunda pregunta que les tengo es: ¿ustedes creen que la gestión de riesgo debe ser responsabilidad solo de la alta dirección o debe ser pues de todos los miembros que están participando en un proyecto? Sí, debe ser como tal de todos, tanto pues de los que están a cargo como de los que están eh, pues como gestionando como tal el proyecto, de identificar ellos desde su labor cómo lo pueden reportar para sí mismo poder generar la gestión que requiera pues para solucionarlo. ¿Qué piensas, Santiago? Yo creo que pues depende de todos porque pues digamos siempre digamos los operarios tienen como la mayor visión de qué está pasando en la empresa. O digamos, un jefe no puede saber lo que lo que te está pasando en cuanto a un dilema del cual tú haces la labor. Entonces, es de todos, pues por ese mismo tema. Ok. Ya para terminar, les tengo dos preguntas. La primera: ¿ustedes creen que realmente existe una organización sin riesgos? No. ¿Qué piensa Diana? No, igual no, es imposible que sea todo perfecto. Ok. Em, y ya la última pregunta: ¿ustedes creen que el miedo al riesgo impulsa o frena o sí, impulsa o frena la innovación de las empresas o que puedan lanzarse a hacer proyectos que de pronto ante la visión de una persona de SST o algo así pueda ser o pueda tener muchísimos riesgos o que de pronto no vaya a funcionar? Pues sí, yo Yo digo que digo, sí. Dale. dale, dale, Janita. Vale, yo digo que sí lo frena, porque pues igual nosotros no podemos tener como el miedo como tal a un riesgo, porque sabemos que es algo inminente, que es algo que puede pasar, entonces que pues lo mejor antes de que tener miedo al riesgo es hacer una buena planeación o una buena organización para poderlos evitar o corregir antes que esperar a que no pase.
Yo también digo que pues eso frena muchos proyectos y también muchos emprendimientos Ok. a, pues, a menor escala. Entonces, Ok, perfecto. sí, sí, la verdad es eso. Y ya. Ok. Entonces, ya como conclusión final, pues la gestión de riesgos en un proyecto es muy importante, pues ya que como tal nos va a brindar una visión mucho más amplia de a qué nos vamos a poder o a qué nos podemos llegar a enfrentar en tipo de riesgos o que nos pueda llegar a afectar, pues, o sea, la producción o sea, la entrega de un proyecto. También es importante tener en cuenta que cuando uno vaya a hacer la identificación de riesgos, no debe minimizar o pensar que porque yo siento que eso no va a pasar, no lo meto en la lista, porque como les mencioné, esos riesgos que nosotros pensamos que no pueden pasar son los que cuando pasan pueden tener un impacto demasiado fuerte en la organización, tipo de que pueden hacer pues ir a la bancarrota o otras cosas en la organización. Entonces, bueno. Muchísimas gracias. Esto fue todo por la presentación de gestión de riesgos en proyectos. Les recuerdo que mi nombre es Vanessa Gil, hago parte de la asignatura de metodología de la investigación. Este es el parcial, el enlace número 4. Nosotros somos el grupo A, equipo D. Muchas gracias.